Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este evento sobre Autodesk Forma, el primer evento que hacemos sobre el tema en español. Es el primer episodio también de la serie que nos ofrece nuestra experta Brenda Chiquito. Hoy trataremos sobre temas de diseño conceptual y automatización. Y ya, como ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, la podéis dejar en el chat, la podéis también hacer al final de la sesión. La grabaremos, la publicaremos mañana en el foro de la comunidad. Así que nada, ya sin más dilación paso la palabra a Brenda. Gracias por ofrecernos la sesión de hoy. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Hola a todos, yo soy Brenda Chiquito, soy arquitecta interiorista, especialista en software Eco y BIM y el día de hoy les voy a estar presentando la primera sesión de este ciclo de webinars de la comunidad Autodesk, donde vamos a conocer a profundidad a Autodesk Forma. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la visión de Autodesk Forma y de su flujo de trabajo. Luego vamos a tener una demostración donde exploraremos las opciones de diseño y la automatización con Autodesk Forma y al finalizar tenemos un espacio para preguntas y respuestas. De cualquier manera, siéntanse libres de irnos dejando sus dudas a lo largo de todo el webinar en el chat. Y les recuerdo que este ciclo del potencial de Autodesk Forma cuenta con 3 sesiones. La primera sesión el día de hoy en el que vemos diseño conceptual y automatización con Autodesk Forma. La segunda sesión el 12 de marzo, donde vamos a ver un poco más a detalle los análisis en aspectos medioambientales y las comparativas de diseño. Y la tercera sesión, donde hablamos de interoperabilidad, vemos los procesos de sincronización con Revit y otras extensiones. Entonces, vamos comenzando y les cuento que el objetivo a largo plazo, para los que no están muy familiarizados con Autodesk Forma, es desarrollar este software en la nube para la industria AECO o que sea la base en la nube para la industria ECO. Unificar los flujos de trabajo de BIM entre las disciplinas que diseñan, construyen y operan en una construcción y permitir que los datos fluyan sin problema a lo largo de todas las fases del proyecto, tanto con colaboradores como entre clientes. Esta visión probablemente va a tomar un poquito de tiempo en volverse realidad en su totalidad, pero actualmente Forma es un software bastante poderoso basado en la nube para la planificación y el diseño de edificios en las primeras etapas de diseño. Como bien sabemos los que estamos en esta industria, la fase inicial del diseño es un momento clave para tomar decisiones, como la distribución y el volumen que pueda tener un edificio, y estas decisiones tienen consecuencias a largo plazo mientras se avanza en el proyecto. Y una vez que tomamos estas decisiones, puede ser muy costoso y difícil modificarlas. Aquí es donde Forma toma un gran valor para todos en la industria, ya que nos va a permitir trabajar con varias propuestas de soluciones de diseño al mismo tiempo. Tiene la capacidad de permitirnos explorar los diseños esquemáticos basados en masas, transformando la experiencia del usuario. Introduce la automatización y el análisis sobre aspectos medioambientales listos para ser aplicados. Y actualmente Forma te ayuda a acelerar la planificación del sitio, mejorar la colaboración y comunicación entre el equipo de trabajo y con el cliente, y tomar decisiones de diseño informadas. El valor de Forma se encuentra en 5 características clave que vamos a explorar a lo largo de este ciclo de webinars. El primero es que nos permite iniciar un proyecto BIM con datos contextuales del mundo real de manera rápida. Permite a los usuarios obtener datos a través del mercado de datos integrados desde Autodesk Contextual Data, que lo vamos a ver más adelante. Estos datos pueden incluir la ubicación geográfica con calles, edificios o vegetación.
y su disponibilidad varía dependiendo de la zona geográfica. Actualmente vas a encontrar datos con mayor calidad y detalle para Estados Unidos y algunos países de Europa, pero me gustaría mostrarles rápidamente un sitio web en appautodeskforma.com, Data Provider, donde pueden acceder a un mapa con todos los servicios de datos contextuales disponibles por país. Por ejemplo, en México tenemos disponible el terreno tanto con elevaciones como el terreno plano, el contexto de edificios circundantes y caminos. Y así, dependiendo de los países que seleccionen, pues van a encontrar diferentes opciones disponibles y obviamente esperamos que con el tiempo estas bases de datos se vayan haciendo mayores. Una vez que configuramos el contexto del proyecto dentro de Forma, podemos comenzar a explorar las propuestas conceptuales de diseño con las herramientas de modelado esquemático en minutos. Pronto verán que estas herramientas son muy sencillas de usar. También Forma cuenta con herramientas paramétricas simples, pero muy potentes. Nos va a ayudar a automatizar tareas repetitivas y explorar mejores soluciones de diseño de una manera muy rápida y sencilla. Podemos crear diseños paramétricos de diferentes tipografías de edificios, con circulaciones o vegetación. Podemos obtener información sobre el rendimiento del proyecto casi en tiempo real, lo que hace aún más valiosa la herramienta. Y una vez que contemos con una o varias opciones de diseño disponibles, vamos a poder desarrollar gran variedad de análisis sobre el modelo y visualizar sus métricas. Algunos de los análisis que tenemos disponibles son incidencia de la luz diurna, el viento, el ruido, y vamos a ver estos análisis a detalle en la segunda sesión. Esto nos va a permitir mejorar la eficiencia y generar confianza y justificar las decisiones de diseño que tomemos. Y bien, una vez que hayamos elegido la mejor opción de diseño, pues vamos a poder continuar con la conexión entre Forma y Revit, llevando el modelo esquemático de manera fluida hacia Revit para continuar con el diseño detallado de nuestro proyecto. De manera que podemos continuar trabajando sobre el proyecto sin necesidad de modelar desde cero o intercambiar archivos. Es importante que sepan que esta sincronización funciona en ambos lados. Es posible llevar un modelo de Revit hacia Forma y analizarlo, de manera que podemos trabajar con ambas aplicaciones de manera simultánea. Y finalmente, recordemos que Forma cuenta con un sistema o con un ecosistema abierto para aplicaciones de terceros. Desde Autodesk App Store podemos acceder a diferentes herramientas como Rhino, Dynamo, aplicaciones para generar espacios de estacionamiento y otras que veremos a detalle en la tercera sesión. Y bien, para comenzar, les platico rápido el flujo de trabajo general que vamos a tener. Primero vamos a crear un proyecto, definir su contexto geográfico y el contenido de las capas base. Posteriormente vamos a explorar opciones de diseño esquemáticas. Luego vamos a generar análisis sobre aspectos medioambientales y a revisar las métricas claves de los diseños. Posteriormente vamos a comparar estas opciones de diseño y los resultados de los análisis medioambientales, así como las métricas, para tomar mejores decisiones. Y una vez que seleccionemos alguno de los diseños, pues vamos a ver cómo sincronizar y llevarlo hacia Revit. Esto lo haremos a lo largo de los 3 webinars. Ahora sí, vamos a comenzar con la demostración en Forma.
Bueno, les comento que podemos utilizar cualquier navegador para acceder a Autodesk Forma. Lo ideal es trabajar sobre Chrome o es el navegador recomendado actualmente en el que mejor funciona la plataforma. Aquí estamos en el home del hub dentro de Autodesk Forma en la nube. Y desde aquí vamos a tener diferentes opciones disponibles. Podemos acceder a proyectos, a los miembros del equipo y a la configuración. Dentro de los proyectos podemos crear carpetas para organizarlos y desde aquí podemos iniciar un nuevo proyecto. Como puedes ver, aparece un mapa para seleccionar el área en la que deseamos crear el proyecto. Nosotros podríamos hacer zoom y buscar esa área, podríamos buscar una ciudad o podríamos introducir algunas coordenadas. En este caso, nosotros vamos a utilizar una dirección específica para el proyecto. Vamos a seleccionar la opción más cercana y automáticamente nos redirige a esa zona. Desde aquí podemos seleccionar, haciendo PAM o zoom, la zona en la que deseamos ubicar nuestro proyecto. Y una vez que la tengamos bien definida, vamos a seleccionar esta área del mapa y se comienza a cargar la información contextual del terreno. Esto puede tomar algunos minutos, va a depender de la conexión de internet y de otros factores. Vamos a darle unos segundos para que acabe de cargar. Dependiendo obviamente de todo el contenido que se encuentra en esta zona, puede tardar más o menos. Y puedes ver que una vez que carga, nos aparece esta ventana de Order Data u ordenar datos. Y desde aquí, por defecto, siempre se va a agregar Aster GEDEM, que es el terreno con elevaciones. Y a mí me gustaría agregar el terreno plano. Nuevamente vemos el área que estamos seleccionando y damos clic en ordenar. Y también me gustaría inicialmente agregar el contexto de los edificios circundantes que se encuentran en esa zona dentro de la información con la que contamos. Así que vamos a agregar OSM Buildings. Nuevamente seleccionamos la misma zona y damos clic en ordenar. Por el momento vamos a ordenar únicamente estos elementos y más tarde regresamos a esta ventana. Y aquí podemos ver que tenemos el contexto cargado con mi mapa plano, que fue el que cargué recientemente el terreno, y los edificios circundantes. Ahora, antes de continuar, les explico brevemente cómo familiarizarse con la interfaz. De este lado tenemos un panel navegador en el que encontramos las propuestas y las capas. Luego encontramos la librería, las extensiones y los datos de contexto con los que contamos actualmente dentro del proyecto. Del lado derecho vamos a tener la barra de herramientas de modelado, automatización y otros elementos. Luego tenemos el panel de análisis. En la parte inferior, la barra de navegación. Por acá vemos la dirección de nuestro proyecto. En la parte superior derecha, los miembros que tienen acceso al proyecto y desde donde podemos invitar a más a trabajar con nosotros. Desde esta ventana de review podemos acceder a los boards y a la comparación de elementos. Entonces podemos navegar de la manera que normalmente lo hacemos en las aplicaciones de Autodesk, con Zoom, con PAN y haciendo uso de estos elementos que tenemos en la parte inferior.
Ahora me gustaría explicarles rápidamente cómo funcionan las capas. Por defecto tenemos la capa de terreno que hayamos seleccionado. En este caso yo tengo una capa plana que son únicos para esta propuesta, para este proyecto en el que estamos trabajando. Y actualmente en la base que tenemos únicamente se encuentran estos edificios que son los que trajimos desde la información contextual. Es posible que generemos diferentes bases y cada una de estas bases puede ser intercambiable entre propuestas o podemos trabajar con la misma base. Vamos a renombrar esta base como base 01 y a continuación podríamos duplicarla y cambiar su nombre. A esta base podemos agregarle o quitarle elementos y editarla de diferentes formas. Por ejemplo, vamos a editar la base de los edificios y lo que yo haré es eliminar los edificios más pequeños que se encuentran lejos de mi contexto inicial porque a lo mejor me generan mucho ruido o no me son necesarios o no me aportan. Entonces, como no los requerimos en este momento, pues vamos a eliminarlos y a limpiar un poco más esta base. Recordemos que estoy en la segunda base que generé. Y una vez que tengo este contexto más limpio, damos clic en Done y ya tenemos una base. Ahora, para comenzar a trabajar en el proyecto, lo primero que haríamos sería, para nuestra primera propuesta, es definir los límites del sitio o de lo que sería el terreno en el cual vamos a diseñar. Entonces, seleccionamos Site Limits y no se preocupen por definirlos de manera totalmente exacta, ya que siempre a través de estos pinzamientos podemos modificar la forma de este polígono. Por el momento nos interesa únicamente definirlo, damos doble clic, podemos arrastrar y modificar su posición. Como puedes ver dentro de las capas, estos límites se colocaron por fuera de la base. Si yo deseo que dentro de cada base aparezcan estos polígonos o estos elementos, pues los vamos a contener dentro de esta base. En este caso, damos clic derecho en Site Limits y lo vamos a mover a la base. Ahora me gustaría intercambiar entre la base 1, que tenemos todo el contexto de los edificios original y no tenemos los límites del sitio, y la base 2. De esta manera podemos ir agregando o quitando elementos según necesitemos en nuestra base. También podemos crear lo que son las restricciones o constraints, que básicamente vamos a generar un volumen que nos permita definir un límite de altura. Esto, por ejemplo, dependiendo del reglamento, nos puede ser muy útil para visualmente saber si estamos excediendo o no estas restricciones. Podemos hacerlo a partir de un cubo, de un cilindro, de forma libre o a partir de una forma existente, que es la que vamos a seleccionar para tomar la forma de nuestro polígono. Y aquí le damos una altura deseada, por ejemplo, de 70 metros y presionamos entrar. Como puedes ver, estas restricciones actualmente se encuentran fuera de la base. Si nosotros deseamos tenerlas presentes en cada una de las propuestas, pues lo movemos a esta base. Toma en cuenta que dependiendo de la base que elijas para cada propuesta, estos elementos pueden estar o no presentes. Actualmente se encuentra apagado y lo podemos encender o apagar. También cada uno de estos elementos podemos bloquearlos o desbloquearlos dentro de nuestra base. Entonces es importante diferenciar, tener claros los elementos que dentro de las capas tenemos en una base, que se van a repetir en cada propuesta que generemos esta base, y lo que se encuentre fuera de esta base. Únicamente lo que tengamos
dentro de la base se repetirá en cada propuesta que contenga esa base. Ahora sí, vamos a ir por acá a buscar información contextual y me gustaría agregar algo de información adicional. Por ejemplo, el mapa satelital. También me gustaría agregar la vegetación y aquí me gustaría agregar que, como puedes ver, aquí también tenemos pinzamientos, entonces también podemos modificar la información que entra en nuestro proyecto a partir de esos pinzamientos. Por ejemplo, digamos que no me interesa la vegetación más que de Vasco Quiroga hacia acá, entonces lo eliminamos así y ordenar. Estos elementos se van a ir agregando dentro del proyecto con el que estamos trabajando y vamos a agregar también los caminos. En este caso sí me interesa todo el polígono, entonces lo vamos a modificar. Una vez que tenemos estos elementos dentro del proyecto, vamos a regresar a las capas y podemos ver que cada uno de estos se encuentra dentro de la base. En imágenes actualmente tenemos la imagen satelital. Vamos a apagarla por el momento. También tenemos la vegetación en esa zona y los caminos. Entonces así podemos ir definiendo qué ver o qué no ver y finalmente vamos a intercambiar entre la base 1 y la base 2, que ya cuenta con toda la información que requiero por el momento para comenzar a trabajar en mis propuestas de diseño. Una vez que tenemos este contexto predefinido de la manera que más nos convenga, con los elementos que más necesitemos, vamos a comenzar a trabajar en esta propuesta dentro de nuestro terreno y para esto vamos a apagar momentáneamente los edificios de manera que tengamos una mayor visibilidad de la zona en la que vamos a trabajar. Y vamos a comenzar trabajando con la barra de modelado y las opciones que tenemos por acá. Vamos a comenzar con automatización. Para esto tenemos nuestra primer propuesta, la cual vamos a renombrar como automatización. Y lo que haremos es seleccionar esta herramienta. Podemos generar automatizaciones en un espacio de forma libre, con un rectángulo, con un círculo o con una forma existente. En este caso vamos a seleccionar forma existente y seleccionamos el perímetro de nuestro proyecto. Como puedes ver en Site Automation tenemos diferentes opciones con las que podemos empezar a explorar de manera automática opciones. Aquí tenemos la opción de City Blocks, o bien podemos crear edificios lineales, mezclarlos o trabajar con torres. Y cada una de estas opciones va a contar con distintas variaciones que pueden modificar su forma dependiendo de las opciones que nosotros definamos en la parte inferior. Por ejemplo, vamos a decirle que sean 8 pisos, la altura es de 3, y así podemos modificar el ancho del edificio o la altura de las torres. Y cada una de estos tipos va a tener diferentes variaciones que podemos modificar. Esto va a resultar en múltiples opciones distintas, dependiendo obviamente de las características y dimensiones que le demos a cada uno de estos edificios. Así podemos ir explorando todas estas formas y una vez que estemos contentos, digamos, con alguna de las opciones,
y el layout que hayamos seleccionado, pues podemos ahora sí liberar estas zonas. Vamos a dar clic y lo que hacemos es convertir estos elementos en edificios simples o modelos simples que podemos modificar uno a uno. Por ejemplo, a este me gustaría darle 16 pisos, estos 12 y este 6. Una vez que tenemos esta primera propuesta, pues podríamos seleccionar los edificios y especificar su función, por ejemplo, residencial. Y después vamos a seleccionar la planta baja y la vamos a definir como comercial. Automáticamente vemos que las métricas comienzan a modificarse y así tendríamos en primera instancia de manera automática una primera propuesta para lo que deseamos construir en esa zona. Ahora lo que haremos es generar una nueva propuesta. Como puedes ver, los elementos se ocultan inmediatamente ya que se encuentran dentro de la primera propuesta. La seleccionamos y podemos visualizarla nuevamente. Vamos a modificar el nombre de la siguiente propuesta y la vamos a llamar formas básicas. Dentro de las opciones de edificios en forma, vamos a tener formas básicas, lineales y casas. Y también contamos con la posibilidad de generar un volumen genérico, una superficie o una línea genérica. Y posteriormente vamos a ver cómo funciona el 3D Sketch en otra sesión. Por el momento vamos a continuar con Basic Building y aquí las opciones son crear una forma libre, es decir, nosotros podríamos comenzar a dibujar lo que sería la planta o la forma básica de nuestro edificio, darle una altura, por ejemplo, de 50 metros y una vez que lo seleccionamos podemos modificar la altura de cada piso y el número de niveles que tenemos disponibles. Esta es la forma más sencilla de crear uno de estos elementos. Luego podemos crear cubos o rectángulos definiendo una distancia o simplemente arrastramos. Damos clic y una elevación para ya sea definir un número de niveles o darle una altura en específico. Aquí puedes observar que si seleccionamos nuevamente esta herramienta, pues podemos crear elementos que se vayan uniendo. Posteriormente podríamos moverlos simplemente dentro del layout o bien podríamos rotarlos. Dentro de Basic Buildings también podemos generar cilindros y unirlos total o parcialmente a una parte de nuestro edificio y una vez que tenemos esta forma definida, pues nuevamente podemos seleccionar, por ejemplo, uno de los pisos y modificar su ancho y definir la forma que nos interesa. Observa cómo estos tienen pinzamientos y se comportan en bloque. Si doy doble clic en uno de estos bloques, puedo modificar la forma de su planta con los pinzamientos. O bien puedo arrastrar para modificar el número de niveles. Entonces es bastante sencillo e intuitivo ir modificando la forma. Si selecciono alguno de estos elementos, también podemos eliminarlos rápidamente. Una vez que tenemos alguna propuesta, podemos nuevamente definir sus funciones
Y si lo deseamos, podemos definir nuevas funciones. Por ejemplo, vamos a incorporar la función corporativo, cambiamos su color, seleccionamos alguno de los pisos y definimos que ese piso sería corporativo o que tendría esa función. Vamos a comenzar con una tercera propuesta, nuevamente la renombramos. Como puedes ver, estas herramientas son bastante intuitivas de utilizar y vamos a continuar con edificios en línea. Aquí lo que podríamos hacer es comenzar a definir linealmente el espacio que va a ocupar el edificio. Nuevamente definimos su ancho, su número de niveles, la altura de cada nivel y la alineación que va a tener. Aquí podemos arrastrar y continuar con la forma del edificio. Nuevamente, si damos doble clic, podemos arrastrar y modificar nuevamente esta forma. También puedes observar que tenemos la posibilidad de crear o no secciones y definir qué ancho tendrían estas secciones. Por defecto, Forma va a calcular la distancia que mejor funcione, pero esta es modificable. Cualquiera de estos bloques podemos moverlos o rotarlos. Vamos a seleccionar el bloque completo, le decimos que tenga 20 niveles, por ejemplo. Vamos a especificar su función como residencial y observa cómo podemos definir tanto circulaciones como floor plans. Esto lo veremos en un ratito. Para poder modificar este bloque que generamos originalmente, lo que haremos será liberarlo para convertirlo en un edificio básico. Y ahora cada uno de estos elementos podemos moverlo o modificarlo a nuestro gusto. En este caso voy a seleccionar estas 3 torres. Y le vamos a indicar que tenga 8 niveles. Esta parte de aquí la vamos a eliminar y posteriormente podríamos, por ejemplo, eliminar algunos niveles. Control C, control V y duplicar esta forma para moverlo y posicionarla. De igual manera podríamos volver a trazar este volumen, pero es más sencillo hacerlo de esta forma. Una de las ventajas de Forma es que podemos trabajar de la manera que nos resulte más conveniente, ya que es muy sencillo y nos da mucha libertad a la hora de modificar los elementos. Una vez que ya tenemos contenida la forma inicial, por ejemplo, pues nuevamente podemos definir cuáles serían los usos. Vamos a eliminar aquí una de estas partes. Vamos a generar un volado de 5 metros y lo mismo de este lado. Posteriormente vamos a definir estas áreas como comerciales. Y una vez que tenemos esto, podemos continuar
agregando otros elementos. Por ejemplo, podemos generar caminos dentro de nuestra propuesta o podemos agregar vegetación. Por ejemplo, vamos a crear una área con vegetación. Nuevamente tenemos herramientas con formas predefinidas, seleccionando una forma o dibujándola de forma libre. Asimismo, podemos crear líneas de árboles. Y una vez que tenemos cada una de estas propuestas, pues podemos ir definiendo cómo serían las formas, qué función tendrían, empezamos a revisar métricas y podemos comenzar a compararlas. Otra de las opciones disponibles, ya cuando definimos un poco más a detalle el diseño, es al seleccionar uno de estos bloques, puedes ver que podemos acceder a las plantas. Vamos a dar doble clic en las plantas y nos indica o nos resalta el número de niveles que contendrían esa planta, nos indica los metros cuadrados y nosotros podríamos comenzar a dibujar las divisiones que tendrían, por ejemplo, con un cubo de servicios, un área de acceso. Y esto no necesariamente tiene que corresponder al diseño actual que tendría el departamento, por decirlo, pero podemos empezar a definir las divisiones que podría tener. Y una vez que las tengamos definidas, podemos seleccionar alguno de estos niveles y agregarlo a la librería para tenerlo disponible y que forme parte de otro de los elementos disponibles en alguno de los otros bloques. Suponiendo que trabajamos de manera asimétrica, podríamos hacerlos cuadrar. Una vez que definimos esta planta, podemos regresar al espacio y podemos ver cómo se ve definida en cada uno de estos bloques. Así podríamos ir viendo cada una de las propuestas que generamos y modificarlas, decidiendo si trabajamos de una manera automatizada o si utilizamos formas básicas, si trabajamos con edificios en línea. Recuerda que podemos modificar las alturas, el número de niveles, las distancias, sus funciones, y puedes ver que es muy sencillo generar estos elementos. Vamos a encender los edificios del contexto y entonces podemos observar y sobre todo tomar en cuenta para los análisis posteriormente todo este contexto, aunque las alturas que presentan estos informes contextuales son aproximadas, sí nos ayudan a generar posteriormente el análisis, por ejemplo, de la incidencia solar. Y con base a esos resultados, pues vamos a ir comparando cada una de las propuestas que generemos para definir cuál sería la que nos interesaría llevar hacia Revit. Básicamente podemos trabajar de manera automatizada o con estos tipos de edificios dentro de Forma. Posteriormente, en otra sesión, vamos a ver cómo funciona el 3D Sketch y cómo utilizarlo para modificar nuestras propuestas de diseño. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda a este momento, me la puede dejar en el chat. Y las métricas, aunque no son parte de los análisis, estas métricas son predeterminadas o están configuradas por defecto, pero algunas están adaptadas a ciertas geografías.
Por aquí tengo anotados lo que significan. Básicamente, GFA es Gross Floor Area, todos son acrónimos en inglés, que es el área total de los edificios, incluyendo los muros. Luego tenemos GIA, que es Gross Internal Area o el área interna bruta. NIA, que es el área interna neta, por sus siglas en inglés. Y aquí empieza la primera comparación entre cada una de las propuestas que nosotros generemos, indicándonos los metros cuadrados y cada una de estas áreas en cada una de las propuestas. Ahora sí, continuamos con un espacio para preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre el uso de estas herramientas de modelado, como pueden ver, la interfaz es muy sencilla, lo que facilita mucho que podamos modelar sin una curva de aprendizaje muy rápida y podamos visualizar las diferentes formas que podría tener un edificio. Tenemos un par de preguntas. Mira, voy a responder la segunda yo de Adrián Sergio González, que pregunta si los webinars quedan disponibles. Sí, todos los webinars siempre quedan subidos y disponibles en el link que os he dejado en el chat. Accederéis directamente a este webinar, pero ahora os voy a pasar el enlace para que podáis acceder a todos los webinars de la comunidad, que es este que os dejo ahora mismo en el chat. Simplemente Sí. tenéis que hacer login en la comunidad y podéis entrar, ver los webinars en diferido, apuntaros a los siguientes webinars y dejar vuestras dudas. Y luego tenemos otra pregunta, Brenda, que nos pregunta José Monroy si es posible crear volúmenes con geometrías más orgánicas o no tan lineales. Sí, José, eso lo vamos a ver más adelante porque para generar volúmenes más orgánicos, digamos, tenemos la opción de importar estos elementos como un IFC o un OBJ, que digamos tenemos la masa que es más orgánica, que puede venir de alguna de las extensiones o de alguna aplicación de terceros donde se haya generado, y entonces la podemos traer a forma y trabajar con ella con estas mismas características. Estas son las herramientas de modelado que tenemos directamente en forma, pero sí podemos importar formas más orgánicas. Y eso lo vamos a ver en la tercera sesión. Perfecto. Pues si no tenemos más dudas ni preguntas, tampoco tenemos ninguna duda en LinkedIn ahora mismo, yo creo que podemos dejarlo aquí, Brenda. Sí, Muchísimas gracias. Ah, sí, por tenemos una ahí hay más. otra Sí, preguntita. ¿la ves Sí tú? hay herramientas para análisis de estacionamientos o bueno, para generar, justamente está dentro de las extensiones. Déjame cambio rápidamente la pantalla para regresar a forma. Y aquí podemos ver dentro de las extensiones que vamos a ver más adelante en la tercera sesión, pues tenemos diferentes herramientas, podemos conectarnos, por ejemplo, con Rhinoceros para trabajar con estas formas más orgánicas, podemos traer estas formas directamente de Revit, si se trabajó una más allá, tenemos la conexión con Dynamo y tenemos por aquí Parking Demand Calculator, que justamente nos ayuda a en estas áreas generar el cálculo de cómo podría integrarse un estacionamiento y hacer automáticamente este cálculo, ¿no? Perfecto. Luego tenemos otra de Javier Fernández, que nos pregunta si hay disponible la topografía obtenida de algún servicio online, si es posible interactuar con ella, por ejemplo, calcular un vaciado. Mira, aquí dentro de la información contextual con la que tenemos, obviamente importamos lo que son los terrenos, las elevaciones de la información con la que se cuenta, pero también es posible que nosotros importemos información específica de nuestro proyecto. O sea, si de alguna manera no nos sirve o no está completamente real lo que tenemos en la información disponible,
nosotros podemos importar esta información dentro de Forma. Ahora, ya llevarlo como a calcular un vaciado, no tengo la certeza de que llegue a esos alcances actualmente, pero sí podemos importar esta información para tenerla visual dentro del proyecto. Perfecto. Luego tenemos una pregunta, también nos hace Margarita Cuesta, si en las siguientes sesiones se va a trabajar, se hará el análisis de luz diurna y de qué forma se exportan los resultados. Hola Margarita, esto es parte de lo que vamos a ver en la segunda sesión. En este panel que tenemos por acá, tenemos todos los análisis disponibles con los que vamos a poder trabajar y justamente los vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a generar el análisis, posteriormente lo vamos a comparar y después podemos exportar estos resultados como una imagen o con diferentes opciones. También tenemos los boards donde podemos generar un tipo presentación para este tipo de análisis y resultados comparativas que hagamos de los proyectos. Entonces, justo este tema es el de la siguiente sesión para que no se lo pierdan. Perfecto. Y Margarita nos pregunta también sobre qué licencia o qué requisitos se tienen para acceder a Forma. ¿Tú tendrás esa información más a detalle, Joaquín, o Mm, se las podemos dejar Sí, en el foro? sí, te las podemos dejar en el foro. Sí, 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 esto lo podemos dejar en el foro si queréis. Margarita, te recomiendo que esta pregunta nos la comentes en el foro, en el link que os hemos dejado, y así os podemos dejar exactamente el enlace a la colección y al software. Sí, Forma, hasta donde yo entiendo, funciona con una suscripción, igual Mm, que la mayoría de los productos Autodesk. Y me imagino, no, ahí sí no estoy segura si forma parte de algún suite de los de diseño, de los que contienen Revit y otras herramientas como para trabajar en conjunto, pero esa información te la podemos Sí, dejar más clara en el foro. sí, porque también depende un poco de la zona geográfica. Por lo tanto, si nos lo comentas, Sí. lo podemos hacer. Sí, está en la EC Collection, pero sí que es verdad que, por ejemplo, depende de la zona donde estemos, hay un periodo de prueba más largo que otro, entonces esto lo podemos ver directamente ya con el caso personalizado. Así Perfecto. es. Muy bien, Margarita, perfecto. Y gracias, Juan, por tu respuesta y me alegra que verte por aquí. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Hemos tenido bastantes preguntas, la verdad que súper interesante. Muchísimas gracias, Brenda, y por favor, cualquier cosa, dejarnos en el foro, que Brenda os podrá seguir contestando y dejo la palabra a Brenda que así puede presentar las siguientes sesiones. Gracias, Joaquín. Bueno, les recuerdo la siguiente sesión donde vemos justamente los análisis medioambientales, las comparativas entre las propuestas de diseño y cómo presentarlas. Lo vemos en la siguiente sesión y posteriormente en la tercera sesión, el 26 de marzo, vemos interoperabilidad con Revit y cómo conectarse con otras herramientas como Dynamo, Grasshopper y esta para generar estacionamientos, que también está incluida en las extensiones. Entonces, justamente por eso lo dividimos en tres secciones. La de hoy correspondió a la parte de modelado y el resto lo vemos en las siguientes dos sesiones. Perfecto. Y Pues lo dicho, pues muchos. Sí, sí, bueno, gracias por acompañarnos. Por favor, visiten la comunidad, visiten el foro. La grabación se sube a YouTube, pero también queda en la página del evento dentro de los eventos de la comunidad de Autodesk. Y ahí la pueden ver para referencia posterior. Ahí pueden acceder a esta información. Y aquí está el sitio web Community Events dentro de la comunidad donde pueden acceder a todos los eventos. Los esperamos dentro de 2 semanas, me parece, para el sí. siguiente webinar. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias.